Buenos días, hoy en Poema Diario vamos a hablar de José Bergamín, este gran intelectual fundamental para la historia de España y de la República del siglo XX. José Bergamín nació en 1895 en Madrid y murió en agosto, el 28 de agosto de 1983, en Fuenterrabía, Hondarribia, en el límite con Francia, a los 87 años. Sus dos pasiones, la política y la fe cristiana, las aprenderá de sus padres. Su padre, ministro de la Restauración y miembro del Partido Liberal Conservador, Francisco Bergamín García, y su madre, Rosario Gutiérrez López, católica fervorosa. Estas dos vocaciones de su vida, la fe cristiana y la vocación política, las continuará a lo largo de toda su existencia y luchará por ello. Estudió leyes en la Universidad Central de Madrid y ya muy pronto, en el 21-22, comienza a publicar artículos en la revista Índice de Juan Ramón Jiménez. Allí cultiva su amistad con él y con Miguel de Unamuno, estos dos grandes escritores e intelectuales españoles de principio de siglo, se puede decir, de las primeras décadas. Son importantes en la trayectoria intelectual de Bergamín. Ya lo vemos en el 28, en la dictadura de Primo de Rivera, asistiendo a mítines políticos. Luego en el 31, cuando nace la República, ocupa algunos cargos como el de director general de seguros en el primer Ministerio de Trabajo republicano, a las órdenes de Largo Caballero. Y en el 33 funda y dirige la revista Cruz y Raya. Esta revista va a ser fundamental para todos sus compañeros de generación, aunque él no se quiera incluir. Él es contemporáneo de la generación del 27, amigo de todos e impresor de los trabajos de sus compañeros del 27. Por lo tanto, allí está, ligado de por vida a ellos. Su trabajo comienza a ser famoso en Madrid por todo esto. Todos los escritores confían sus originales en él. Se lo dejan en la revista, publica infinidad de artículos en toda la prensa. Y después cuando estalla la sublevación militar del golpe militar del 36, que comienza la guerra civil, José Bergamín preside la Alianza de Intelectuales Antifascistas y es nombrado por la República agregado cultural en la Embajada Española en París. En este puesto trabajó incansablemente y denodadamente por buscar apoyos financieros y políticos a la República. Allí lo vemos escribiendo artículos incansablemente, viajando. Presidió en el 35 la representación de España en el primer Congreso Internacional de Escritores Antifascistas en defensa de la cultura, en París en 1935. En febrero del 36 preside la Alianza de Intelectuales en España. Y en el 37 preside el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Valencia, el famoso congreso a donde vienen invitados numerosos intelectuales de todas partes de Europa y de América. Lo vemos a José Bergamín
actuando incansablemente, viajando a Estados Unidos, organizó las exposiciones de ayuda a la República, convenció a Picasso de hacer su famoso cuadro para la exposición de París de la República, el cuadro Guernica. Todo lo que se pueda decir de esta época es poco. Hay mucha información, a pesar de que José Bergamín no se lo nombra lo suficiente como autor y promotor de la defensa fervorosa de la República. Con los últimos días del 39 se exilia, pasa a Francia, se lleva, como lo dijimos en otro programa, se lleva la carpeta que le dejó Federico García Lorca en la oficina de la revista de Cruz y Raya, la carpeta con los manuscritos de Poeta en Nueva York, de Lorca. Cruza la frontera y se va a México. Está en México desde el 39 al 47. Allí funda la editorial Séneca, donde publica Poeta en Nueva York, de Lorca, y muchos libros más. En el 43 muere su esposa y queda viudo con 3 hijos, lo que aumenta su aislamiento y su necesidad de trabajo y de ayuda. Publica numerosas obras de teatro, reside en Venezuela y después en Uruguay. Permanece en Uruguay desde el 45 al 54, 9 años. Allí estrena algunas obras de teatro, Melusina y el espejo, 1952, y Medea, la encantadora, en 1954. Lo vemos después, después de Montevideo, va a París en el 54 al 58, y allí en París escribe numerosos poemas que después van a incluir en el libro Duendecitos y Coplas. Se decide desde París en el 58 a entrar en España, en la España franquista, y consigue vivir sin ser expulsado varios años, hasta que una polémica en el periódico ABC produce que el ministro Fraga, el ministro de gobierno Fraga, lo expulse, y con sus 60 y pico de años otra vez se ve en el exilio y se tiene que ir otra vez de España. Sale en el 63 y va a París hasta 1970, donde en París, con su amigo André Malraux, promueve Malraux la Legión de Honor de José Bergamín, un título importantísima condecoración de la cultura en Francia, que la tienen también Picasso y Buñuel. Vive de cerca esos años increíbles de París, con la revolución de la primavera del 68, y regresa a España en el 70. Vive en Madrid y luego se va a su última morada, que será en Fuenterrabía, Hondarribia, hasta el 68. Y hasta el 83, digo. Pues vamos a leer de José Bergamín un poema que se titula Arte Poética y que forma parte de una edición muy interesante
poesía completa, el primer volumen de la editorial Pretextos de Valencia del 2009. El título de este poema es Arte Poética. No dejes de escuchar el canto oscuro, que es cadencioso eco de la palabra, dilatada sombra que cobija el silencio. Porque el decir de amor de la poesía, antes de transmutar el pensamiento en sueño, es una música que lleva otra música dentro. Toda forma es la forma de otra forma, que escapa de sí misma para hacerlo, y acompasa su paso con el paso huidero del tiempo. Por eso el corazón, con el latido de la sangre, a tu verso le da el ritmo sonoro y luminoso de su estremecimiento. Gracias, José Bergamín, por tu incansable labor en pos de la cultura en ambas orillas del español, por tu fe republicana que hasta último momento de tu vida siempre te acompañó y por la cual luchaste. Acordémonos que un minuto de poesía puede cambiar el mundo. Está en nuestras manos conseguirlo. Muchas gracias por ver este vídeo.